Comenzó como un susurro, una imagen que nunca debió ser vista. Una anomalía enterrada en lo más profundo de los datos brutos del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo un puñado de astrónomos notó la falla en la data espectrográfica. Un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era el destello de una nube de polvo cósmico, no era una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa. Era otra cosa, algo frío, calculado y aterrador. El objeto en cuestión, 3I Atlas, un visitante interestelar ya conocido por desafiar las reglas de la física. Pero esta nueva filtración, capturada durante una observación clasificada del James Webb, cambiaría todo lo que creíamos saber. Si lo que sugieren los datos es cierto, entonces 3I Atlas no es solo otro misterioso viajero del espacio profundo. Podría estar observándonos. Y ahora, por primera vez, la verdad se está filtrando. El viajero inaudito y su traición química. Cuando 3I Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos asumieron que era otro cometa interestelar. Después de todo, ya habíamos visto esto antes con Oumuamua y Borisov, objetos extraños de otros sistemas estelares que pasaban cerca de nuestro Sol y se desvanecían en el vacío. Pero 3I Atlas se diferenció de inmediato. No solo fue su trayectoria o su velocidad lo que levantó sospechas, sino cómo se comportó. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, 3I Atlas se negó obstinadamente a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua, en su lugar, emitía únicamente dióxido de carbono y en grandes cantidades, mientras permanecía inquietantemente silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el potente espectrómetro infrarrojo del observatorio Sphere-X hacia el objeto, esperando encontrar la confirmación de agua o monóxido de carbono, dos gases casi siempre presentes en los cometas. Pero el resultado fue nada, solo dióxido de carbono, cero agua, cero monóxido de carbono. Un perfil químico jamás registrado en la historia de la observación espacial. ¿Qué clase de objeto emite exclusivamente TEXT-CO2? La respuesta era inquietante. Ninguno que conozcamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar coincidían con este comportamiento. Y si no actuaba como un cometa ni era un asteroide, entonces, ¿qué era? El silencio de James Webb. A medida que crecía el interés público, la NASA se mantuvo inusualmente silenciosa, pero a puertas cerradas. Un telescopio mucho más poderoso ya había sido apuntado hacia 3I Atlas. El telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución sin precedentes, fue secretamente encargado de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes, no hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que el Webb pudo haber capturado. Un objeto sin coma natural, pero rodeado por un halo de TEXT-CO2, perfectamente simétrico que se extendía a cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la firma infrarroja reveló un brillo inusual, que se originaba no por el reflejo de la luz solar, sino desde el interior del objeto mismo. ¿Estaba 3I Atlas emitiendo luz artificial? Según el desglose espectrográfico filtrado, las emisiones presentaban similitudes con sistemas fotónicos diseñados, lo que significa patrones de luz utilizados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias, eran repetitivas, estructuradas, como un código Morse cósmico. Una trayectoria imposible. Y por si fuera poco, el objeto también fue medido con 46 kilómetros de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto interestelar conocido y estadísticamente demasiado grande para aparecer simplemente al azar. Para que una roca de ese tamaño ingrese a nuestro sistema solar desde el espacio interestelar, significaría una de dos cosas. O nuestra comprensión del universo es fundamentalmente errónea, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más escalofriante no fue sobre el tamaño, la química o las emisiones del objeto. Fue el camino que tomó. 3I Atlas no entró en el sistema solar en una trayectoria caótica, como Oumuamua
entró en perfecta alineación con el plano orbital de los planetas, una trayectoria con solo una posibilidad de 1 en 500 de ocurrir naturalmente. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo, pasó cerca de múltiples planetas, incluida la Tierra, antes de dirigirse más profundamente al sistema solar. Avi Loeb, el polémico astrofísico de Harvard, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugerente. Señaló que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino que estaba diseñado para optimizar las observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no completamente comprendido. La conexión inesperada. Y recuerde, el punto de origen de este objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la infame señal WOW en 1977. Esa señal, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las piezas de evidencia más creíbles de una transmisión artificial del espacio profundo. Ahora pregúntese, ¿cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema solar provenga exactamente de la misma región? A medida que aumentaba la especulación, comenzó a surgir una nueva teoría, una que no se basaba en la ciencia ficción, sino en la viabilidad de la ingeniería. ¿Qué pasaría si Tracy Atlas no fuera un cometa o un asteroide en absoluto, sino un objeto tecnológicamente aumentado? Imagínese esto: un asteroide masivo de un sistema estelar distante, vaciado y equipado con maquinaria interna, sensores o incluso un hábitat artificial, encerrado en roca densa para protegerse de la radiación cósmica. Una capa exterior delgada diseñada para sublimar y enmascarar su estructura interna. Parecería natural para los observadores distantes, a menos que alguien mirara más de cerca. Este concepto no es nuevo. De hecho, ha sido propuesto por científicos aquí en la Tierra como un método para el viaje interestelar. Naves asteroides que utilizan cuerpos rocosos existentes como escudo natural para misiones espaciales de larga duración. Tal objeto podría viajar durante miles de años a través del espacio, impulsado por motores inactivos o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo una corteza de 1 kilómetro de espesor. Las imágenes de SphereX, combinadas con la fuga espectrográfica del Webb, sugieren que esto podría no ser una teoría nunca más. Podríamos estar viendo una de estas naves ahora mismo. Y si es un objeto artificial, entonces las implicaciones son asombrosas. Alguien o algo lo envió. Si la información hasta aquí te parece alucinante, te pido que te tomes un momento para suscribirte al canal. Solo toma un clic y nos ayuda a seguir trayendo estos misterios a la luz. Sigamos con la verdad oculta, escuchando en el silencio. Mientras que la mayoría de los comunicados de datos públicos del James Webb se centran en exoplanetas, galaxias distantes y radiación de fondo cósmico, los registros internos encriptados filtrados por fuentes anónimas dentro de la NASA revelan algo inesperado en las curvas de luz emitidas por Tracy Atlas. Según este informe, lo que inicialmente se interpretó como emisión térmica aleatoria comenzó a mostrar un patrón de modulación inconfundible. A primera vista, parecía un parpadeo, tal vez una ilusión óptica causada por la rotación del objeto. Pero tras una descomposición espectral más profunda, los pulsos coincidieron con secuencias de números primos, el tipo de secuencias, a menudo propuestas por los científicos del SETI como un lenguaje matemático universal para el contacto. No eran naturales, no eran casuales. Se repetían a intervalos precisos, imitando transmisiones tipo baliza a través de múltiples bandas infrarrojas. Lo que realmente causó escalofríos en los analistas, sin embargo, fue el descubrimiento de un silencioso vacío entre estos estallidos de luz. Una larga pausa, casi como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no se trataba solo de observar Tracy Atlas. Era como si este objeto nos estuviera observando activamente. La Guerra Fría cósmica y la mente biomecánica. La respuesta de la NASA. Bloqueo inmediato de todos los datos de observación. Se les dijo a los observatorios que cesaran los intentos de rastrear o publicar públicamente nuevos hallazgos. La historia estaba muerta para los medios, pero para aquellos que habían visto la firma de luz, no había vuelta atrás. Tras la filtración de los datos internos del Webb, se informó de un aumento inusual en las solicitudes de redirección de satélites en los canales de la NASA y la ESA, pero estas no eran reorientaciones estándar.
eran reasignaciones dirigidas por agencias de defensa militar, específicamente NORAD, y la Fuerza Espacial de EEUU. En 48 horas tras la filtración, el X-30 y 7B, un avión espacial militar clasificado, fue lanzado a la órbita terrestre baja en una misión no anunciada. Su carga útil sigue siendo un misterio, pero las reconstrucciones de la trayectoria orbital sugieren un camino altamente elíptico, con potencial de línea de visión hacia la ruta proyectada de 3I Atlas, una categoría de amenaza extraterrestre. ¿Por qué desplegaría el ejército estadounidense su plataforma espacial más secreta en respuesta a un asteroide anómalo? ¿Qué se estaban preparando para hacer? ¿Observarlo o interceptarlo? A puertas cerradas, las reuniones informativas de defensa comenzaron a clasificar 3I Atlas bajo una nueva categoría de amenaza: incógnitas tecnológicas de origen extraterrestre, IT-O. Estos memorandos internos nunca debieron ser públicos, pero una vez expuestos, confirmaron lo que muchos sospechaban. Este objeto no solo estaba siendo tratado como una anomalía científica, ahora se consideraba una preocupación estratégica, una preocupación que podría justificar una respuesta. Mientras los científicos profundizaban en la posibilidad de la artificialidad, un pequeño pero audaz grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más inquietante. ¿Y si 3I Atlas no fuera solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido de la biología tradicional, sino como un sistema híbrido, parte máquina, parte organismo biológico, capaz de evolución y toma de decisiones a escalas de tiempo interestelares. Este concepto, conocido como síntesis biomecánica, ha sido discutido en círculos de investigación marginales durante décadas. Organismos que utilizan estructuras metálicas, pieles que absorben la radiación y redes neuronales tipo IA para sobrevivir en el vacío del espacio. Evolución, no solo por la biología, sino por la inteligencia. Y si esto es lo que es 3I Atlas, entonces no solo fue enviado, puede haberse enviado a sí mismo. Podría ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento en función de la retroalimentación ambiental, capaz de elegir objetivos o destinos o sistemas planetarios para observar sistemas como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. Ya no estamos mirando una roca, una sonda o incluso una nave. Estamos mirando algo que podría aprender de nosotros, evolucionar a partir de nosotros, o peor aún, asimilar lo que observa. La cuenta regresiva comienza. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han comenzado a notar otro patrón preocupante: el tiempo. Los pulsos de emisión, los ángulos de trayectoria y las alineaciones orbitales de 3I Atlas apuntan a una posibilidad escalofriante. Su presencia aquí podría estar programada. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, la trayectoria del objeto lo acercará al cinturón de asteroides en poco menos de 9 meses. En ese momento, se espera que altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una inmensa interacción gravitacional o propulsión. Algunos ahora especulan que 3I Atlas podría estar entrando en una fase final de observación, una cuenta regresiva hacia algo, una cita, un envío de señal, una transformación. La estructura de sus señales repetitivas incluso ha comenzado a cambiar, sugiriendo fases. Algunos creen que ahora estamos en la fase 3 de una secuencia de 5 fases, con la fase final coincidiendo con su alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué sucede entonces? No lo sabemos, pero el repentino silencio de la NASA, la rápida respuesta del ejército y las imágenes que desaparecen del James Webb parecen sugerir una cosa. Saben que algo se acerca. El silencio del espacio profundo. Poco después de que el James Webb se fijara en 3I Atlas para una observación prolongada, algo peculiar comenzó a suceder. Los instrumentos en la red de espacio profundo comenzaron a fallar. Al principio se descartó como interferencia solar. Pero lo que siguió no tenía precedentes. Transmisiones de datos enteras de sondas de larga distancia como New Horizons e incluso sistemas heredados como el Voyager 2 se quedaron en silencio, y lo hicieron sincronizadamente. Los radioastrónomos notaron perturbaciones electromagnéticas localizadas centradas alrededor de las ventanas de observación del Webb. Era como si algo o alguien estuviera reaccionando a la mirada enfocada del telescopio.
Los ingenieros lo llamaron una coincidencia. Los analistas lo llamaron una falla en cascada. Pero aquellos que observaban de cerca comenzaron a hacerse una pregunta más escalofriante. ¿Era Tracy Atlas consciente de que estaba siendo observado? Y si lo era, ¿qué significaba esta supresión electromagnética? ¿Era una forma de defensa, un método de ocultamiento o una advertencia? Porque si tenía la capacidad de interrumpir las comunicaciones desde el sistema solar exterior, entonces también podría tener la capacidad de controlar lo que podemos o no podemos ver. La maniobra intencional. Los cuerpos celestes tradicionales siguen caminos predecibles, órbitas elípticas, asistencias gravitacionales o espirales de desintegración. Pero Tracy Atlas rompió el modelo. Según los datos de seguimiento filtrados, su trayectoria desafió las expectativas con repentinas desviaciones no balísticas. Este no era el lento arrastre de un cometa, eran correcciones de curso. Científicos de Caltech simularon varios modelos gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno coincidió con la precisión del camino real del objeto. En cambio, los cambios parecían ejecutarse con intención, como maniobras. El clavo final en el ataúd. El 4 de julio, una brusca desviación angular lo alineó con un sistema estelar específico, la estrella de Luyten, una enana roja conocida por albergar al menos un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? Poco probable. Si este objeto vino del sistema de Luyten, si sabía a dónde iba, si planeó esta ruta con décadas de antelación, entonces, esta no era la primera vez que Tracy Atlas pasaba por el sistema solar, y no será la última. El ADN en la señal. Después de decodificar los patrones de señal emitidos por Tracy Atlas, un grupo de biofísicos marginales hizo un descubrimiento que fue inmediatamente enterrado por la comunidad científica dominante. Las proporciones de frecuencia dentro de la señal reflejaban fragmentos de codificación de ADN, pero no cualquier ADN, sino estructuras compatibles con el ser humano. Los mismos motivos de hélice-giro-hélice que se encuentran en los sistemas de regulación genética. En otras palabras, puertas lógicas biológicas. ¿Podría ser esto una coincidencia, una pareidolia matemática? ¿O podría significar que la señal de Tracy Atlas no era solo un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros? ¿Qué pasaría si este objeto supiera sobre la vida en la Tierra porque la ha visto antes? O peor aún, porque ayudó a encenderla. La idea causó ondas de choque en la comunidad astrobiológica. Pero antes de que se pudiera publicar un artículo formal, todos los laboratorios involucrados recibieron una orden de cese y desista de agencias federales. La razón oficial: preocupaciones de seguridad nacional que involucraban suplantación de identidad de satélites extranjeros. Pero tras el telón, todos sabían que esto no era extranjero, esto era interestelar. El último secreto y la mente cósmica. En el último memo filtrado atado a los registros de observación del James Webb, una línea escalofriante se repitió múltiples veces a través de transmisiones encriptadas. Cuenta regresiva inicializada. 280. Y 3 días terrestres restantes. Pero aquí está la parte aterradora. Esta no era una declaración generada por la NASA. Fue decodificada a partir de la estructura de la forma de onda incrustada en los pulsos infrarrojos emitidos por Tracy Atlas. En otras palabras, la cuenta regresiva no vino de nosotros, vino de ellos. Los investigadores se apresuraron a encontrar con qué evento podría correlacionarse la cuenta regresiva. Máximo solar, alineación orbital de la Tierra con Tracy Atlas, el paso más cercano del objeto a Marte. Pero ninguna de estas fechas tenía un sentido perfecto hasta que alguien la superpuso con datos históricos de 2 objetos anómalos anteriores, Oumuamua y Borisov. El patrón era innegable. Cada 7 años aparece un nuevo objeto, cada uno con emisiones cada vez más complejas, cada uno más cercano en trayectoria a la Tierra. Algunos ahora creen que Tracy Atlas es la fase 3 en una secuencia de observación interestelar más larga. Y esta cuenta regresiva no se trata de un evento en la Tierra, se trata de algo que llega aquí. La sombra autónoma y la firma de retorno. Entre los elementos más controvertidos de la imagen filtrada del James Webb de Tracy Atlas no estaba el objeto en sí,
sino lo que iba detrás de él. Los analistas inicialmente creyeron que eran escombros, tal vez partículas de hielo o polvo. Pero una mejora adicional reveló algo mucho más inquietante: una sombra perfectamente lineal que se proyectaba a través del campo infrarrojo de una manera que ningún objeto natural debería hacerlo. Esta sombra, extrañamente no afectada por los ángulos de la luz solar o la radiación de fondo, mantuvo su forma independientemente de la perspectiva o la posición. Parecía seguir al objeto no por la luz solar, sino por alguna fuente interna, como si la sombra misma estuviera siendo proyectada hacia afuera. Expertos sugirieron que podría ser un artefacto de lente gravitacional, pero los denunciantes del equipo del Webb filtraron documentación interna donde el objeto fue clasificado como un cuerpo autosombreado. Si Tracy Atlas es capaz de generar su propia sombra independientemente de la luz estelar, está manipulando el espacio a su alrededor de una manera que aún no entendemos. Semanas después de que Tracy Atlas cruzara detrás del Sol y saliera del alcance visual, los científicos del Webb estaban seguros de que había desaparecido. Pero luego, en lo profundo de los datos residuales enterrados en el ruido, los astrónomos detectaron una señal recurrente a una frecuencia casi idéntica a la línea de hidrógeno, el lenguaje universal de la física. La señal se repetía cada 12 horas y 3 minutos, demasiado consistente para ser natural y inquietantemente cerca de la rotación del campo magnético de la Tierra. Tras semanas de referencias cruzadas con datos anteriores, la revelación más escalofriante surgió. Este mismo patrón fue detectado por la Voyager 1 en 1996. En ese momento, se descartó como estática, pero ahora se alinea perfectamente con las emisiones actuales de Tracy Atlas. La señal se está fortaleciendo, casi como si se estuviera dirigiendo hacia nosotros. El mapeo intergaláctico. Un plan milenario. Un volcado final de datos del Webb contenía el espectrograma infrarrojo de las emisiones centrales de Tracy Atlas. Un ingeniero del equipo de procesamiento tuvo una idea. Convirtió los datos a coordenadas polares y superpuso mapas estelares de la misión Gaia. El resultado: una alineación escalofriante de ráfagas que trazaba un mapa estelar detallado, pero no de nuestra vecindad. Estas estrellas eran parte de la galaxia de Triangulum, a 2.73 millones de años luz de distancia. Aún más aterrador fue que la alineación final se conectó de nuevo a la Tierra, formando un bucle perfecto. Tracy Atlas no solo era posiblemente de fuera de la Vía Láctea, sino que estaba cartografiando su camino hasta aquí a través de las galaxias. Este no era un fragmento perdido a la deriva en el vacío. Esta fue una llegada calculada. Conclusión: el observador es la verdad. A pesar de los abrumadores datos, la narrativa oficial permanece. Es un cometa, es escombros, nada de qué preocuparse. Pero en lo profundo de la NASA y el consorcio Webb se gesta un pánico silencioso. Fuentes dentro del SETI han insinuado conversaciones que nadie está dispuesto a grabar. Discusiones sobre cognición no humana, una teoría de que Tracy Atlas no es un vehículo o un objeto, sino una idea. Una inteligencia no biológica codificada en estructura, movimiento, radiación y silencio. No necesita propulsión porque manipula los campos gravitacionales. No habla porque se comunica a través de patrones. Utiliza el entrelazamiento para percibir sistemas a través del tiempo. El James Webb pudo haber descubierto una mente alienígena y nos está devolviendo la mirada. Así que ahora nos preguntamos, ¿qué vio exactamente el telescopio James Webb? No un cometa, no escombros, no un visitante aleatorio. Vio algo que no debería existir, algo que no debería moverse, no debería emitir señales y definitivamente no debería estar devolviéndonos la mirada. Porque si Tracy Atlas es realmente más que un simple objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica que se dirige lentamente hacia la Tierra con intención, entonces el James Webb no solo capturó una foto, desencadenó una reacción. Se convirtió en parte del patrón, se convirtió en el observado. Y en el silencio más profundo del espacio, algo respondió. Una cuenta regresiva ha comenzado. Se ha dibujado un mapa. Una señal se está fortaleciendo. Y la NASA no está entrando en pánico porque no entienda. Están entrando en pánico porque finalmente lo entienden. La pregunta ya no es ¿qué es Tracy Atlas? Es ¿por qué ahora? ¿Por qué la Tierra?
¿Y qué sucede cuando la cuenta regresiva finalmente llega a cero? Porque si el James Webb tenía razón, y todos los datos apuntan a esa escalofriante verdad, entonces este objeto no solo está de paso, está volviendo a casa. Si la verdad sobre Tracy Atlas te ha mantenido pegado a la pantalla, este es el momento de actuar. Deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Toca la campana para que no te pierdas la inminente continuación de esta historia. Queremos saber tu teoría. ¿Estamos al borde de un descubrimiento o de un contacto? Déjanos tu comentario. La conversación Que continúa la publicación aquí de los datos abajo. recopilados por la NASA sobre el último gran misterio del cosmos se está haciendo esperar.